La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, bienvenidos a la Libroteca. Hoy no con un escritor, sino con un editor que para quienes publicamos o intentamos publicar libros es como para quienes hacemos radio el equivalente del operador de radio. Viene a ser una cosa así. Para quienes hacemos la Libroteca es un verdadero gusto recibir a Jorge Testero, el secretario de la Cámara Argentina del Libro, el responsable editorial del Centro Cultural de la Cooperación y el director de la colección Desde la Gente, de vastísima trayectoria, de un catálogo realmente fenomenal. Jorge, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, saludo a todos los oyentes y especialmente a tu equipo. Bien, la verdad es que me parece que quienes crean la identidad literaria o artística en general tienen en el distribuidor o difusor un engranaje muy especial. ¿Con qué perfil, con qué concepto ha encarado el Centro Cultural de la Cooperación la línea editorial? Bueno, nosotros somos hijos del movimiento cooperativo y seguimos la tradición, que en realidad es una vieja tradición que tiene que ver con los orígenes del movimiento, con los orígenes de las luchas sociales de los trabajadores en la primera etapa del capitalismo, y que sabían que la lectura, que el estudio era un elemento de emancipación tan importante como la lucha y como la resistencia. Por eso cada sindicato tenía siempre un lugarcito para un diario, para un boletín, para volantes, para hacer volantes, una pequeña imprenta y para hacer teatro. Y bibliotecas. Y biblioteca, exactamente. Claro. Entonces, desde los arranques, lo que fue nuestra experiencia cooperativa en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, siempre hubo una política de ediciones. Desde ya en 1966 apareció el primer número de la revista Acción, que todavía está en vigencia, tiene una importante tirada y es un elemento de información importante, verdaderamente independiente, y después siempre ha habido políticas de ediciones de libros, de trabajos. En este caso, el Centro Cultural tiene una línea de trabajo que apunta a editar las producciones propias de los departamentos de investigación y apunta también a coediciones, en algunos casos con universidades o con otras editoriales, a los efectos de difundir un tipo de obra que tiene el perfil del movimiento, es decir, comprometida con la solidaridad, con la igualdad y preferentemente orientada, en el caso de las obras del Centro Cultural de la Cooperación, a los ensayos políticos, sociológicos, de trabajos vinculados a investigaciones en la economía. En el caso de Ediciones de la Gente, que ya tiene más de 20 años y que tiene más de 3 millones de ejemplares y ha publicado a más de 1.500 autores, preferentemente latinoamericanos, son pequeños libros que salen todos los meses, que se distribuyen entre los socios del movimiento cooperativo y que tienen antologías literarias, trabajos más vinculados a la cuestión artística que al ensayo político. Incluido poesía, acaban de publicar hace poco tiempo, a mí me llegó de nuestro común amigo, supongo, Marco Silver. Marco Silver, sí, un gran poeta, la verdad que ha sido un gusto para nosotros publicarlo. Su libro Visita Guiada, ¿no? Así es. Que es una antología de su vastísima obra, ¿no? Así es. O sea que también poesía, también. Exacto. Y también ficción, de alguna manera. Ficción, sí, en la colección Desde la Gente se abarca ficción, relatos, digamos, como en el último libro de Vicente Batista, que tiene que ver con relatos
de las primeras experiencias juveniles, también narrativa. Hemos incursionado en poesía en otras ocasiones también, incluso hemos hecho un trabajo muy interesante de un poeta salteño, Carlos Aldazábal, sobre Heine, un trabajo bilingüe con Sackman, ¿no? Con los Onas del Sur, en fin, y ahí hay algo de historieta también. Es decir, son pequeños libros que nosotros consideramos que son verdaderos tesoros para que un vasto público pueda acceder a una buena literatura. Durante mucho tiempo, estoy hablando desde un tipo que hace más de 30 años que hace radio y en realidad... Felicitaciones, porque la verdad que la radio es uno de los vehículos de comunicación más importantes de la historia. Este programa en el que estamos conversando tiene casi 18 años ininterrumpidos, con una entrevista semanal que es muy importante, a autores y muy esporádicamente a editores. Yo te decía, más que decirte, te consultaba, que durante mucho tiempo el formateo ideológico nuestro estaba muy preocupado en competir con las radios comerciales, las grandes, ahora tenemos... Sí, me imagino. Ahora tenemos el problema de la ley de medios y la batalla para desmonopolizarla, desmonopolizar el audio y la imagen, pero en ese sentido me parece que uno de los grandes avances, y vos me vas a confirmar o a rectificar, de esta época, de esta década o un poquito más, es tal vez haber entendido que lo que en comunicación teórica se llama el target es otro. Nuestro target, y supongo que el de la colección Desde la Gente y en realidad todo el catálogo editorial del Centro Cultural, apunta a otro lado o comparte bien, eso a ver, yo comparto en principio tus apreciaciones, en definitiva por un montón de razones, entre otras porque digamos, en algún sentido es absurdo intentar competir con grandes medios que manejan grandes recursos y que utilizan una estética y un método de comunicación al que nunca accederíamos nosotros porque no nos interesa. Claro. Y que todo eso también tiene que ver con la formación de un público en la época neoliberal, donde se conformó un determinado público que consume ese tipo de cosas, lamentablemente, y que eso va a durar un tiempo largo, cambiar esos gustos, y por otro lado, que en definitiva tampoco es necesario cambiar los gustos, sino no bastardear la comunicación. Claro. En cuanto a nosotros, yo opino en principio lo que vos decías en relación a tu programa y a la emisora. Es decir, lo que pretendemos es que nuestras producciones sirvan para el debate público desde la perspectiva del campo popular. Es decir, es dotar de herramientas teóricas, en el caso de los ensayos políticos económicos, a los que están batallando día a día para construir una patria mejor, y que hoy se está generando una situación muy interesante y muy auspiciosa por las condiciones políticas que se viven en el país. Y en el caso de la ficción, aportar con lo que sería una estética de la belleza, del reconocimiento a la buena pluma, a la tradición literaria de nuestra región, para conocer la idiosincrasia de otros pueblos latinoamericanos, de los mejores escritores nuestros, de la poesía, a los efectos de ir también fomentando un gusto estético y un conocimiento sobre las mejores cosas que hacemos, y para acercar la cultura de los pueblos hermanos a los efectos de que todo el proceso de integración se aceite más y genere, digamos, esta siembra genere la posibilidad de sacar frutos en el futuro con mayor conocimiento mutuo. Cuando uno piensa en nuevas estéticas o en aportar a la sociedad planos estéticos diferentes del meramente comercial, sin abrir juicio peyorativo por lo comercial, sí, porque efectivamente Saramago vendió mucho y es un maestro absoluto, digamos.
Sí. Digo yo, no, es una opinión mía, digamos, ¿no? No, desde ya que es así, por sí. supuesto, y además porque, bueno, del comercio, de las industrias culturales vive mucha gente, honestamente, con mucho trabajo y mucho talento. Sí, estamos en un sistema capitalista que funciona así, digamos. Así es. Lo que yo digo es que, conociendo parte del catálogo, obviamente no los 1.500 autores todavía, del catálogo del centro, desde la gente, hay también, cuando se habla de pueblos hermanos, también se habla de pueblos hermanos al interior de nuestro país, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿sí? Eso es una apreciación muy, muy, muy inteligente de tu parte, porque es cierto. Acá en Buenos Aires a veces uno vive, es decir, en general, una cierta cultura vive verdaderamente de espaldas a toda la producción de las distintas regiones del país, que son tan ricas y tienen una tradición cultural tan impresionante, y que hay una producción de gente talentosa que a veces no llega a conocerse por estas otras cuestiones que también tienen que ver con el mundo editorial, ¿no? El mundo editorial o el mundo de la plástica, diríamos, las concentraciones que han generado que todo esto se convierta en una mera mercancía cuyo único objetivo es el lucro, y entonces ahí se desmerecen. Y claro, nadie quiere invertir en fomentar nuevos autores, nadie quiere hacer conocer lo que se considera acá culturas de segunda, y eso va en desmedro de la constitución cultural compleja de un país complejo y de un país vasto como el nuestro. Es muy impresionante porque yo te escucho y estoy recordando que García Márquez cuenta que la primera edición de La Mala Hora tenía 500 ejemplares y al final no sabía quién se la iba a editar, y anduvo mendigando. Así es. Sí. Y bueno, y terminó siendo Paco Porrúa, de Sudamericana, quien terminó publicándole, sí, La Mala Hora y después 100 años de soledad. Después 100 años de soledad. Y bueno, y eso era una editorial en esa época, una editorial nacional. Sí. Que hoy ya no lo es, digamos, lamentablemente, ese sello, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos trasvasando parte de la conversación que yo tenía planeada hacer contigo, que es tu otro rol, digamos, el rol de secretario de la Cámara Argentina del Libro y cómo funciona, pero déjame todavía seguir un poquito más en el ámbito de la colección Desde la Gente o de tu rol en el Centro Cultural. Dentro del campo popular, en el que estamos sentados charlando los dos, digamos, ¿no? Instalados dentro del campo popular y a mucha honra, después de muchos años, después de una identificación que nos debe enorgullecer a ambos. Exactamente, de muchos años de militancia cultural, comunicacional. Aún así, siguiendo el hilo de tu reflexión anterior, hay un problema de macrocefalia en la Argentina, muy serio, ¿no? Hay grandes escritores riojanos, santacruceños y formoseños que, a ver, en mi caso personal, si no hubiese sido, lo digo públicamente porque no tengo, al contrario, es un orgullo, si no hubiese sido por mi amigo Mempo Giardinelli, hay tipos que yo no conocería nunca, digamos. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Bueno, en eso has dado en el clavo, porque más allá sí de los avances que se han dado en las políticas populares, en la política pública, el emerger de debates que estuvieron ocultos durante mucho tiempo, los debates que apuntan a democratizar espacios que antes eran intocados, hay problemas estructurales muy profundos en la Argentina que no va a ser una tarea ardua y de todos resolverlo, porque eso necesariamente tiene que cambiar. Para ser un país igualitario es necesario romper con esta lógica de esta cuestión del peso específico de esta zona metropolitana, que atrae todo y a la vez que lo atrae lo diluye y en parte lo destruye. Lo chupa, sí. Así es. Antes de ir a la pausa, hicimos mención a Sudamericana cuando era una editorial argentina, pero además la Argentina tuvo entre sus grandes méritos, y es bueno recordarlo, acoger a exiliados españoles
Así es. En la guerra, víctimas de la guerra civil, que fundaron, qué sé yo, que ayudaron a fundar el mundo editorial argentino, ¿no? Así es, editoras, digamos, señeras, ¿no? Sí. La historia editorial. Estoy pensando en Losada, estoy pensando en alguna... Bueno, las últimas, siglo XXI, claro. En México. Realmente con gente argentina, ¿no? Sí. Que han sido parte de una cultura editorial que siempre ha sido un orgullo para la Argentina. Inclusive es, tal vez no sepas este dato que te doy, pero inclusive es muy sintomático y, si querés, hasta metafórico o alegórico, no sé en qué cajoncito ponerlo, que uno de los grandes editores de la llamada época de oro, de Gerchunov, González Tuñón, haya sido un inmigrante ruso que era mi abuelo, ¿no? A todo esto. ¿Cómo era el apellido? Manuel Gleiser. Ah, bueno, él lo conozco, pero no sé. Sí. Bueno, la verdad que es interesante estar hablando, porque, bueno, es parte de esa historia editorial. Y es parte del aluvión inmigratorio, claro, que conformó una identidad. Es decir, la derecha argentina siempre tan preocupada por el llamado ser nacional, como si fuese la Inmaculada Concepción, ¿no? Sí, y además un ser obviamente que no existe, claro, desde esa perspectiva. Claro. Y para nosotros el ser nacional es todo esto que conformó nuestra cultura y que es una gran diversidad, y que hoy estamos descubriendo que también teníamos parte de nuestro ser de los que vivían antes que vinieran nuestros padres acá o los conquistadores, y que hoy estamos reconociendo en los pueblos originarios. Carlos Fuentes le llamaba a nuestra América el territorio de la Mancha. Era el territorio de la Mancha. Así es. Claro, manchado en el buen sentido de la palabra. Exactamente. Por esta diversidad. Bueno, le cuento a la audiencia de la Libroteca que estamos charlando con Jorge Testero. Él es secretario de la Cámara Argentina del Libro, el responsable editorial del Centro Cultural de la Cooperación y el director de la colección Desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos. Bien. Parte y última parte, lamentablemente, pero bueno, las próximas será cara a cara. Pero con muchísimo gusto. De la charla con Jorge Testero, el director director editorial del Centro Cultural de la Cooperación, el director a su vez de la colección Desde la Gente y el secretario de la Cámara Argentina del Libro. ¿Desde cuándo secretario de la Cámara Argentina del Libro? Bueno, hace ya ahora va a ser 2 años en septiembre, que hay renovación de mandato. Vamos a discutir con los miembros de la mesa, si algunos seguimos, pero ha sido una experiencia maravillosa. Yo hace más tiempo que estoy vinculado a la Cámara del Libro y ya vengo también, soy un heredero de Mario José Gravísker, que ya estaba. Claro. Mítico. Así es, el gran creador de la colección Desde la Gente. Claro. Que ya estaba vinculado a la Cámara del Libro. Nosotros, bueno, estamos cumpliendo el rol de secretario y la verdad que hemos hecho cambios muy importantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros hemos dado identidad, hemos definido la identidad, porque el tema acá, como en todos, como lo que vos me comentabas de los medios de comunicación, hubo un proceso concentratorio terrible y por ejemplo, para decirte, el 60% del mercado lo tienen el 5 o el 6% de las entidades editoriales, que son todas extranjeras. Todas. Y esas editoriales, cuyos sellos son señeros, ¿no es cierto?, como MC, como Losada, como MC, como Planeta, como Sudamericana, sí. Paidós, son todos parte, exactamente, Alfaguara, son todos parte de grandes conglomerados multinacionales de la edición. Y no solo de la edición. De todo, sí. El caso, por ejemplo, de una editorial jurídica como Aveledo Perró, que es de Reuter, de una empresa que ocupa otros espacios que no son la edición. Y el Grupo Prisa, que es dueño de Alfaguara, no solamente tiene editoriales. Bueno, el Grupo Clarín acaba de comprar una cadena de librerías muy importante acá en Buenos Aires, Cúspide. O sea que todos estos grupos en realidad operan en el sentido de controlar toda la cadena informativa y la cadena
de difusión de ideas y tratar de controlar todos esos espacios, y además de generar, como yo dije antes, una estética, generar una diríamos una cultura de bestseller, una cultura de lo superficial, de lo decorativo, o de cuestiones más bien con una mirada pesimista, es decir, que tiendan a paralizar la actividad social y política de los pueblos. Nosotros, la Cámara Argentina del Libro, es una cámara la más antigua, ahora este año cumple 75 años, tiene una trayectoria larga, con muchos altibajos, porque bueno, ha pasado todos los avatares que ha pasado este país durante esta época, pero hoy agrupa 500 pequeñas y medianas empresas, todas nacionales, y ha logrado, en la gestión que estamos, presidente es Isaac Rubinsal, un hombre del interior, es de la ciudad de Santa Fe, tiene una empresa editorial de jurídica, de Rubinsal Culsoni, y en esta gestión hemos logrado, que es un reconocimiento importante en la caracterización de que nuestras empresas son nacionales, hemos logrado que las compras del Estado, por ejemplo, exijan que los libros que compra el Estado sean productos nacionales, hemos logrado que, apelando a la diversidad cultural, las grandes compras que hace el Ministerio de Educación se centren más en estas pequeñas y medianas empresas, y hemos logrado que se les compren cantidades importantes de libros. 13 millones el otro día. El libro, han comprado 13 millones de libros, una cantidad enorme de dinero, y que para muchas editoriales pequeñas esa facturación le significa toda la facturación de un año. O sea que se ha, digamos, ayudado concretamente, materialmente, a la sobrevivencia de estas pequeñas editoras que todos los días bregan para colocar sus publicaciones en un mercado complejo. Sabe que se están publicando alrededor de 30.000 títulos por año, lo que significa eso para que un libro más o menos esté en vidriera con una rotación que no va más allá de los 30 días. Eso implica que la mayoría de los libros de las pequeñas empresas no se conozcan nunca, ni se vean, y se pongan en el fondo de los anaqueles, porque también las grandes editoriales, que tienen los libros que más se venden y que tienen los suplementos de cultura de los principales diarios, promueven sus propios libros y hacen que el librero tenga la obligación de ponerlos a la vista, porque si no, no le venden a él los principales libros que le viene a pedir la gente. Y entonces los libros más chiquitos, de la empresa más chiquita, van al fondo y tardan muchísimo en reconocerse, no hay capacidad no hay recursos para hacer promociones, en fin, es una lucha muy muy importante, y la Cámara Argentina está ayudando mucho a estas pequeñas editoriales, fomentando la relación con el librero. Hemos logrado avances por ejemplo, en la Feria del Libro, con nuestra presencia allí en la Fundación del Libro, que es la organizadora de la feria, lograr que se ablande un poco la política de las entradas. Es decir, hoy se han repartido casi 2 millones de entradas gratuitas. Qué bueno. A diversas instituciones, con el efecto de que la gente venga a conocer el libro, lo vea, lo toque, y si puede que lo compre, que no gasten la entrada, sino que gasten libros. Claro. Ese sería el objetivo. Bueno, hemos conseguido también resolver problemas de exportación e importación, que bueno, con todas las dificultades que se han ido generando por los problemas de carácter de los comercios exterior que tiene la Argentina, pero que lo hemos ido capeando, se ha ido solucionando con la solidaridad, porque aquellos editores que les sobraban cupos de importación se los cedían a los exportadores, los que exportaban, que les sobraban cupos de exportación, se los cedían a los importadores, y así pudimos sostener todavía la importación de libros para mantener la diversidad cultural, que es el objetivo principal. Te hago una pregunta. Supongo que yo, si estuviera como oyente de este programa, oyente y lector, obviamente, me haría esta pregunta. ¿Es lo mismo importar un libro? Voy a dar un nombre de editoriales para que sea bien concreto ¿Es lo mismo importar un libro de Anagrama o Tusquets o Ciruela que de una editorial venezolana, cubana o mexicana? Bueno, en realidad, a ver, si uno se atiene al interés del público, uno tiene que mantener una diversidad cultural y una diversidad de oferta. Ahora,
Nosotros tenemos compromisos culturales con la región. Nosotros queremos que las obras y los trabajos, no solo trabajos de artistas y investigadores, sino también de editores de nuestros países hermanos se conozcan, y en ese plano estamos bregando por leyes que vayan unificando, por lo menos primero en el Mercosur, después se verá en la UNASUR, si es posible, de que haya una libre circulación de bienes culturales no patrimoniales, ¿verdad? Claro. Cuando digo no patrimoniales, digo no obras de arte, cosas que son que un país tiene que sostener y mantener. Sí, claro. Sino sino obras culturales no patrimoniales, que haya una diversidad de acceso del público argentino a producciones venezolanas, ecuatorianas, bolivianas, que es una manera de acercar estas culturas y permitir que los procesos de integración se aceleren. Pero bueno, eso es toda una lucha que hay que ir desarrollando en los foros y en los espacios, porque para muchos, inclusive para muchos funcionarios de las aduanas, de las esferas económicas, el libro es una mercancía más. Entonces lo calculan por el valor, digamos, el valor de tapa y no el valor simbólico. Exactamente, y no el valor cultural. Claro. Esas son luchas que son particulares y que tienen que ver, que emerjan en estos tiempos, tienen que ver con la posibilidad de pensarlas, ¿no? Claro. En otros momentos ni las podíamos pensar. No estaban en la agenda. Así es. Te planteo una aparente contradicción. Te escuchaba yo, y bueno, tantos años de laburar en esto, concuerdo con la lógica de las grandes empresas multinacionales de editorial, que un autor, si no le garantiza, qué sé yo, 6, 7 mil libros, no quiero decir 6, 7, 8 para no aparecer, digamos, pero si no le garantiza eso, ni sueñe con que puede editar ahí, pero la contradicción, o si vos querés la ratificación del cambio de época a que hace referencia Correa, es que durante mucho tiempo fueron bestseller el libro de Sandra Russo, La Presidenta, o el flaco de Feynman, o hoy se vende La Anomalía Kirchnerista de Ricardo Forster, y editadas en estos grupos editoriales. Bueno, porque han captado, porque acá se dio un fenómeno, ya hace, no digo 10 años, pero tal vez 6 o 7, sí, no 8, sí. Que ha habido un vuelco de los lectores hacia el libro histórico, hacia el libro social, hacia el libro político. Uh-huh. Eso es producto del clima que se vive. Claro. Estas empresas han captado lo que ellos llamarían nicho del mercado, y tratan de cubrirlo con producciones que no tienen nada que ver con su interés ni con autores que a ellos les interesarían en otras condiciones. Sí, miran la facturación. Exactamente, y ocupan espacio. Ellos saben que este tipo de libros sobre los personajes más importantes de la política argentina, o sobre situaciones históricas, o incluso ellos incursionan, mechan eso con algunas cuestiones de chisme, de distorsiones, que también abonan la política de los que de los que quieren frenar este proceso. Sí, sí. Pero es cierto lo que vos decís, no es contradictorio con su interés, digamos, de ocupar espacio de mercado y vender productos. Hablando con uno de los tipos que yo más quise y aprendí periodísticamente, aunque yo no hago periodismo gráfico, sino, bueno, soy bloguero, a la vejez viruela soy bloguero, pero hablando con el negro Pasquini Durán, maestro, gran periodista, en otro momento, en pleno menemato, él me decía, hay que aprovechar los resquicios del sistema. Y bueno, me acordaba con esto, ¿no? Y un ejemplo rotundo, lo hablé hace muy poquito aquí en Mendoza con Liliana Herrero, con gran amiga, que ella me contó el origen del libro que Horacio y José Pablo Feynman, Historia y Pasión, sí. Que fue ese remedo de debate que tuvieron en 678. Bueno, claro. A los 2 días lo llamaron a Feynman y a Horacio de la editorial Planeta y dijeron, queremos que eso sea un libro. Así es. Le vieron la beta. Enseguida, porque tienen... es curioso la conducta de estas grandes empresas, porque, por ejemplo, en la relación con el Estado
el Estado es un gran comprador de libros y históricamente ellos fueron sus principales proveedores. Claro. Los principales proveedores del Estado eran ellos, que claro. estaban en una política contra el Estado, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros hemos notado que en las discusiones, por ejemplo, con los espacios, con tanto sea con la Secretaría de Comercio, como cuando discutimos las cuestiones de aduana, como cuando discutimos las cuestiones de costo del libro, etcétera, etcétera, la Cámara Argentina, que expresa los pequeños y medianos y que desde el punto de vista general se podría considerar más cercana a la política del gobierno, son las que más discuten. Ellos no discuten nunca, porque ellos hacen lobby, tienen otros mecanismos para presionar, que no lo hacen nunca públicamente y nunca se enojan con ningún funcionario. Sí, al no contrario, gastan... en cuanta recepción hay, ellos están primero. Sí, no gastan energía en eso. Exactamente, claro. operan de otra manera, y eso es curioso, pero tiene que ver con toda esa política de lobby, de presión por otro lado, de acuerdos a espaldas de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Algo personal, como para cerrar momentáneamente o provisoriamente esta conversación, Jorge. ¿Cómo fue tu ingreso al mundo de los libros en tu infancia, adolescencia? Yo he estudiado letras, estudios superiores en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Rosario. He escrito, siempre estuve vinculado, he hecho periodismo, he dirigido un par de revistas, sigo escribiendo y siempre me fascinó el libro, la literatura en particular, pero el libro en especial. Siempre estuve vinculado desde que me incorporé al Instituto Movilizador por la década del 80, he trabajado en las áreas de publicaciones del movimiento cooperativo, he sido docente también, tanto en la facultad como en el movimiento cooperativo con IDELCOP, y siempre trabajando en el libro. Entonces, en Rosario ya teníamos un trabajo editorial, y entonces me llamó Florial cuando se empezó a generar la producción en el Centro Cultural de la Cooperación como colaborador de Mario José Gravíker, y bueno, después he quedado a cargo de las ediciones del Centro Cultural y de la gente. Pero mi vida estuvo siempre relacionada con el libro, y yo siempre digo, ¿no? En mi casa paterna no era una casa culta, era casa de trabajadores, no había biblioteca. ¿Qué era tu viejo? Mi viejo era mecánico de autos, y mi madre ama de casa. Nosotros, de una relativa humildad, porque bueno, mi padre con un trabajo a cuenta propista podía mantener una familia, pero con muchas restricciones, y no había una tradición cultural. Me acuerdo mi primer libro fue un libro de cuentos infantiles, obviamente, de un tío que me lo regaló, y a partir de ahí me fui vinculando y yo armé una biblioteca en la casa paterna. Y siempre digo que un niño se cría de una manera diferente si hay o no hay biblioteca en la casa, lo lean o no a los libros. Efectivamente. O sea, es muy importante que la haya. Por eso nosotros queremos, ahora vamos a hacer esta promoción que vamos a hacer, y te invito a participar. En todo caso después vemos cómo lo vamos a combinar. En esta celebración de los 75 años vamos a trabajar con programas de radio y de televisión, dándoles 75 libros por 75 años, para que se distribuyan en los principales programas de radio, para que lleguen a la gente y puedan armar su biblioteca. Bueno, resulta que la Feria del Libro se llama Libro como Puente. Así es, ¿no? O sea que es justamente... Qué mejor que ese puente, ¿no? Así es. Jorge, un gran abrazo, la verdad que ha sido un gusto esta charla, la primera de varias que tendremos seguramente. Pero con muchísimo gusto, todo lo que necesiten estamos para eso. Saludos a toda la gente ahí, a tu equipo y por supuesto a los oyentes, que son los principales objetivos de la comunicación en estos casos. Gracias por la charla, un gran abrazo. Un gran abrazo, muy bueno, Gracias. Muy contento de haberme comunicado con ustedes. Gracias. Habrá más Libroteca la semana que viene. Cerramos por ahora la Libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.